Apreciados amigos y hermanos en Cristo, hoy estudiaremos el tema de Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Además, hablaremos acerca de la naturaleza de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 lo leeremos después de orar. Oraremos. Querido Dios, te rogamos que tú nos acompañes en esta mañana, que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestra vida conforme a tus propósitos. Danos entendimiento para comprender claramente tu palabra. Quédate con nosotros y que podamos, Señor, sacar de provecho, Señor, esta lección, en esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? Está hablando de Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra aquí en todo semejante, en griego, se usa, en griego es homoio tenai, que significa semejante, viene de la raíz homoio. Pan es todos, es decir, semejante en todas las cosas a sus hermanos. Vamos a interpretar eso en su significado un poco más amplio, así que espero que presten atención sobre este tema, bastante concentración, que es importante. La palabra amoiotenai, que está ahí en griego, viene de la raíz homoio. En el léxico Strong aparece de esta manera. Aparece como un homoio bajo esta forma. Y pues es un verbo. Además de eso, la raíz de la palabra viene de homoios. Tiene dos usos interesantes. La primera, en cuanto al uso bíblico, significa de ser hecho como. Ser hecho como. Ese ser hecho como se usa en el léxico griego, digámoslo así, no solamente en el Strong, sino se usa como aproximarse la naturaleza de una realidad a la otra en la forma, sin perder por completo su naturaleza original. Eso significa que la palabra homoio jamás va a ser igual, va a ser lo mismo que igual. Nunca, porque nunca va a perder por completo su naturaleza original. Es una aproximación. Se está hablando también de una relatividad. Aproximarse la naturaleza de una realidad a la otra. ¿En qué? En la forma. En cuanto se aproxima es en la forma. Y eso vamos a explicar un poco más, no solamente en los textos de la Biblia, sino también en otros textos griegos. Algo tan peculiar cuando se usa el tema de homoio es en el término de semejanzas, por ejemplo, en matemáticas, cuando hablamos de semejanzas de dos figuras geométricas, como semejanza de triángulos, por ejemplo. Estos triángulos que están aquí no son iguales entre sí, uno es más grande que el otro, pero son semejantes porque son proporcionales sus lados, por ejemplo, y estos ángulos, algunos ángulos sí son semejantes entre ellos, son iguales entre ellos, perdón, son iguales entre ellos, los ángulos. Hay casos como ellos que los ángulos son iguales, pero los lados no son diferentes tamaños, pero son proporcionales. Es más, puede que el triángulo más pequeño esté hecho a la escala del otro. Entonces, se aproximan. Se aproximan en su forma al otro, pero no son iguales. Y nunca serán, porque uno va a ser siempre más grande que el otro. Esa es la palabra que se está usando para el término homoio en griego. Una relatividad de dos esferas o dos naturalezas diferentes. Y acá lo vemos. Un ejemplo de ello en la Biblia, cuando en Mateo capítulo 6, versículo 8, dice, no seáis pues vosotros como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes de que vosotros le pidáis. Cuando dice no seáis vosotros como ellos, quiere decir no seáis vosotros semejante a ellos. Y acá se usa el término homoiotete, de homoio, significa semejante a ellos. Asemejarse en tal situación significa, siendo que las dos esferas son de naturaleza diferentes, está hablando en este caso entre los creyentes y los gentiles, sin embargo, pueden tener cierta similaridad en ciertas formas de conducta, como por ejemplo en los afanes, cuando Jesús lo dice, no seáis pues vosotros semejante a ellos, es decir, en cuanto son ellos afanosos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No son iguales, son naturalezas diferentes. Ellos tienen un cambio en cuanto a su ser espiritual respecto a los gentiles. Por eso es que dibujamos dos esferas diferentes, pero hay algo, hay una forma que es en cierta conducta, en forma de conducta que son semejantes. La Biblia, en este punto que estamos señalando, cuando hablamos de aproximarse en la forma, trata de semejanzas que hay entre el reino de los cielos y una representación alegórica de situaciones comunes a lo terrenal. O mejor dicho, la descripción del reino de los cielos se aproxima a algo de la tierra con el cual podría compararse. Así, por ejemplo, en Mateo 13:24 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Se está hablando acerca del reino de los cielos, pero se está aproximando a algo terrenal. En el ámbito terrenal es semejante a ello, a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. También tenemos el reino de los cielos, en Mateo 18:23, es semejante a un cierto rey que quiso tener en cuenta a sus siervos. Es decir, que el reino de los cielos en una esfera más grande se está aproximando a compararse con una esfera más pequeña, digámoslo así, que es algo más terrenal o algo que se conoce en lo terrenal. Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que hizo boda para su hijo. También tenemos otra comparación del ámbito celestial al ámbito terrenal. Marcos 4:31 dice, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es menor que todas las semillas que hay en la tierra. Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron al encuentro del esposo. Hasta ahí, cuando hablamos acerca de aproximarse en forma, eso es lo que en español se traduce como ser semejante a. El punto número 2, cómo se trabaja con la palabra homoio, cómo se usa en la Biblia, es comparar las semejanzas. Comparar, ilustrar por comparaciones. Relatividad entre dos esferas diferentes. Asemejarse a dos realidades o esferas diferentes en algo. Eso es lo que trata la Biblia. Así que la Biblia lo usa para comparar dos cosas diferentes. Y para eso usa ilustraciones. Ahora hablamos de dos cosas que son diferentes, pero no necesariamente pues, puede ser algo que sea superior. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 24, habla de una comparación de dos realidades diferentes, obviamente, porque no se está hablando de los mismos seres humanos, está hablando, se va a comparar algo, una realidad por medio de ilustraciones, que está en otro ámbito, en otra realidad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Se parece a un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, para hacer analogías, para ahí se emplea la palabra homoio. Mateo 11:16. ¿Pero a qué compararé esta generación? Es como los niños que se sientan en los mercados y llaman a sus compañeros. Marcos 4:30. Y dijo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O qué comparación o con qué comparación lo compararemos?
También tenemos Lucas 7:31. Y el Señor dijo, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y cómo son? Lucas 7:31. Una forma de comparar dos cosas que son de diferentes esferas, obviamente, ya que Homoyo nunca va a ser igual. Lo tenemos en el libro de Euclid's Elements of Geometry, escrito originalmente por Haber, J.L. Haber, en el año 1883 a 1885, y traducido por Richard Fitzpatrick. Aquí tenemos una comparación entre, en, del mismo libro, los elementos de Euclides, elementos de geometría e inglés. Euclides nació en el año 325 a.C., así que en aquel entonces, pues, se tenía algo sólido en cuanto a lo que es el lenguaje y la gramática griega. Sus significados estaban establecidos y fueron usados, pues, durante el tiempo de la vida de Cristo. Me refiero que al escribir los evangelios. Euclides, que vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo I, escribió este libro, Los elementos de la geometría. Y aquí tenemos algunas páginas donde encontramos la traducción de la palabra homoyo. Por ejemplo, para hablar acerca de dos triángulos, tenemos acá homoyo estim, ejateronton, y tenemos AB delta y AD, y ADC. Y pues lo que está queriendo decir acá, que en esta palabra homoyo, respecto a dos triángulos, porque tenía acá como trígono, ¿no? Se está refiriendo, pues, dice en inglés, si tenemos dos triángulos ABD y ADC, son cada uno similar. La palabra homoyo se está aplicando como similar al triángulo ABC. Veámonos. Tenemos que los triángulos ABD y ADC pues son similares al triángulo ABC, pero no son iguales porque tienen tamaños diferentes. Igualmente también, si tenemos, por ejemplo, acá dos figuras geométricas, dos polígonos, en este caso un pentágono, sí hay cosas semejantes, mejor dicho, perdón, hay cosas iguales acá. Por ejemplo, como tenemos el término que está usando acá para decir isasgonias, cuando hablamos acerca de dos ángulos como ABE y FGL, tenemos ABE y FGL son iguales los ángulos, pero las figuras geométricas, los polígonos son diferentes porque uno es más grande que el otro. Y eso es lo que se emplea acá, para decir kai epei o moyo istito. Y los términos que están aquí son A, B, C, D, E. Y se está traducido de esta manera en inglés. Y el polígono ABCDE es similar al polígono FGHKL. Pues este es el polígono ABCDE. Es similar, no es igual este polígono de acá a este otro polígono, sino que son, eh, digámoslos en español, semejantes, uno es más grande que el otro, se está aproximando en forma, y eso es interesante, son proporcionales, pero no son iguales, y nunca lo van a hacer. Ese es el término que se usa para homónimo. Acá, las formas son también semejantes. Por ejemplo, tenemos acá la figura A y B. Son similares. ¿A quién? A C. Son similares ambos, pero no son iguales. O sea, son semejantes, se aproximan en forma, pero no son iguales. Y la palabra que se usa aquí es homónimo. ¿Ven? Homónimo. Entonces, aquí tenemos que A, B, eh, son, son figuras, son figuras que se aproximan en forma a C, pero no son. Eso que está diciendo Euclides. Y tenemos acá otra figura igual para los paralelepípedos, que son sólidos, igualmente también.
Vemos que este paralelepípedo es más grande uno que el otro. Este es más grande este es más grande que el otro, obviamente, que este aquí, ¿no? Pero no son iguales. Así que el término está diciendo aquí claramente que no son iguales. El término aquí dice claramente, acá tenemos para, bueno, vamos con esto, para el epípedo, se quiere decir, homoion, semejantes, se aproximan en forma, ¿no? En este caso estamos hablando de paralelepípedo similar en inglés. Ellos dicen similares. Es interesante de que incluso la similaridad y la semejanza ni siquiera son lo que en griego está queriendo decir. O sea, se aproximan en forma, pero nunca van a ser iguales. Jamás. Si no serían finalmente. Mejor no, si no, no tendríamos por qué decir que se aproximan en forma, ¿no? Perdería el significado de la palabra de ser en el término semejante. De esa manera, pues podemos pasar a las formas, cómo es que en la Biblia se presenta en los casos que se han estudiado, por ejemplo, en el caso del esquema de Hebreos, y pongo acá un triángulo para ver que pues igual se aproximan en forma, pero no son semejantes. Y vayamos al estudio de Hebreos. Es interesante que el libro de Hebreos, el capítulo 1, presenta la naturaleza, la forma divina de Jesús. Y Hebreos capítulo 2 presenta la forma humana de Jesús. Así que tenemos nosotros la forma divina y la forma humana. Pero cuando habla acerca en Hebreos capítulo 2, hablas en Hebreos capítulo 2, versículo 17, cuando dice, hay dos, en el 14 y en el 17. Del 14 al 17, podemos leer Hebreos 2, 14 y 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo, es una frase completa que se está refiriendo a la forma finita y también débil del hombre. Él también participó de lo mismo, o sea que tomó la misma naturaleza humana, así una forma débil, pecaminosa, finita, no eterna como era Dios, como es Dios. Participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir bajo esa forma de naturaleza, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, su forma pecaminosa. Y así también tuvo que haberse hecho, si es que si Adán hubiese pecado, no tendría que haber llegado pues antes del pecado, pues, tuvo que haber llegado en su naturaleza después de pecar. Me refiero a Adán. Igualmente también llegó en su naturaleza eh, pecaminosa respecto a la descendencia de Abraham, es decir, a todos sus hijos descendientes de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todo esto vamos a explicarlo más adelante. Y aquí es donde el término homoiotenai se está usando, semejante a sus hermanos. Bien. Esto se encuentra en el versículo 17. Y el esquema es este. ¿Y por qué hablábamos del esquema? Porque aquí vemos de una parte divina que se aproxima, homoio significa aproximarse en la forma sin perder absolutamente su naturaleza original. Él se aproximó. No está queriendo decir que que está hablando de que aquí no es, entonces, porque no es semejante, no es igual. No, semejante e igual son totalmente diferentes.
sino lo que está hablando aquí es de una relatividad, de una aproximación de lo que fue de como divino, se aproximó a ser humano en ciertas cualidades y formas. Esto está queriendo decir. O sea, no es incluso para que digan, pues porque no es como no es semejante, entonces no es igual. No, no, no. Se está queriendo decir, se está aproximando en la forma, está queriendo decir. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. No puede compararse ni siquiera a lo que es igual en sí. O sea, nunca a través de semejanza va a llegar a ser igual, ¿no? Sino simplemente siempre son diferentes. Lo que está haciendo es aproximarse en la forma, y en este caso, en su naturaleza pecaminosa del hombre. Veamos el esquema de Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, otra vez tenemos que ver dos ámbitos diferentes para ver que algo se está aproximando a otro. Cuando en Filipenses capítulo 2, empezando de versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Acá tenemos algo interesante. Acá dice forma de Dios. Es por eso que en el griego lo dice como morfeteo, que significa forma de Dios. Os en morfeteo significa el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él era él, siendo. La afirmación acá es que él era en forma de Dios, siendo en forma de Dios. Estaba siendo en forma de Dios. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma nuevamente de siervo. ¿No ven que las dos palabras está hablando de forma y forma? Entonces, el término de homoio significa aproximarse en la forma, significa. ¿Qué significa? Aproximarse en la forma. Por eso dice, nuevamente vuelve a hacer hincapié en el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Sigue siendo lo mismo, porque la palabra semejante es justamente, viene de la raíz homoio, que es en este caso es homoiomati. Homoiomati antropón, que significa semejante a los hombres. Acá mismo ven que el versículo 5 está explicando de que se está aproximando en la forma de su naturaleza caída. Veamos el esquema de Romanos capítulo 8, versículo 3, a ver si encontramos dos partes, la parte divina y la parte humana también, para aplicar el tema de una aproximación en forma. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, o sea, es imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, en la parte humana, pero lo que es posible para la ley es que se cumple en la parte divina. Dios cumple esta ley, el Hijo Jesucristo cumple esta ley, los ángeles cumplen esta ley, pero en la parte humana no es imposible. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo, hablamos de la parte divina, en semejanza de carne de pecado. Y nuevamente vuelvo a hablar acá de una aproximación en forma, sin perder absolutamente su naturaleza original. Pero ¿cómo es que vino él? ¿Cómo es que se aproximó? ¿Bajo qué forma? En carne de pecado. Es decir, se aproximó en cuanto a su naturaleza caída. Y por eso que acá nuevamente habla del término de homoiomati sarcos amartías, semejanza en carne pecaminosa, quiere decir acá. Y si dice semejanza en carne pecaminosa, quiere decir semejanza en carne con tendencia a pecar. Y si es con tendencia a pecar, pues tiene que haber una tendencia a pecar. Tiene que haber algo que llame al pecado. Es por eso de que podemos resumir esto en una ecuación que diga así, que el conocimiento nulo del pecado antes de la caída del hombre, habiendo pecado el hombre, cuando a eso agregamos las tendencias heredadas, no cultivadas,
es el conocimiento del pecado 4000 años después de la caída del hombre. O sea, toda esta cantidad de tendencias pecaminosas, todas estas cosas fue la que heredó Cristo. Y esto lo vamos a ver de esta manera. ¿Por qué Jesús vino en su naturaleza 4000 años después de la caída del hombre? ¿Para qué, en otras palabras? Porque Jesús quiere enseñarnos cómo vencer al pecado, por lo que él mismo tuvo que aprender cómo hacerlo. Así. Él quiere enseñarnos cómo vencer el pecado. No quiere simplemente quitarnos el pecado y ya. No, porque si no, entonces, hermano, por qué es que entonces Dios necesita probarnos para salvarnos? ¿Por qué que existen las pruebas? No deberían en todo caso haber pruebas como un requisito para la salvación. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por esa razón, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18 explica de qué manera es ser semejante a sus hermanos. Pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús quiere enseñarnos cómo vencer el pecado, y él tuvo que estar en una condición pecaminosa, con tendencias al pecado, para aprender cómo vencer el pecado. ¿Dónde? En las tentaciones. Por eso dice, pues cuanto él padeció, pues cuanto él mismo padeció, es decir, él mismo pasó aflicciones. ¿Cómo? En las tentaciones, a través de las pruebas. También es poderoso para socorrer a los que son probados. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nuevamente aquí se vuelve a hablar acerca de nuestra semejanza. Tentado en todo, según nuestra semejanza. Y eso es lo que quiere decir también Hebreos 2, 18, lo mismo, simplemente se está repitiendo. Cuando dice semejante a sus hermanos, ¿cómo? Porque padeció siendo tentado. Y él también igual, es semejante a nosotros, pues él padeció siendo tentado. Hebreos 5, 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es que él aprendió obediencia? Mejor dicho, él tuvo que aprender a cómo vencer el pecado. Si no, entonces, ¿cómo aprendía obediencia? Y para aprender cómo vencer el pecado, tuvo que pasar pruebas. Y de esa manera fue perfeccionado. Por lo que Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo tenía que ser perfeccionado? Por aflicciones. ¿De qué manera? Acá lo dice, Hebreos 17, 18. Pues en cuanto él mismo se afligió, padeció aflicciones, siendo tentado a través de las tentaciones. Tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Es decir, él se aproximó a nuestra naturaleza, a nuestra forma de carne pecaminosa para ser tentado. ¿Por qué? Porque el proceso de la victoria sobre el pecado se da a través de las pruebas y tentaciones. Por eso Jesús padeció en las pruebas. 1 Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sí, Jesús quiso así, que seamos redimidos por medio de los padecimientos de Cristo, por medio de las tentaciones, por medio de las pruebas, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Ese es el propósito de Dios, que nos gocemos en las pruebas. No solamente, no solamente que, eh, no solamente que seamos probados, sino que nos gocemos en las pruebas.
porque es el modo como Dios nos va a liberar. Y es el modo como Dios quiere enseñarnos a vencer el pecado a través de las pruebas. Y no existe tentaciones si la persona no tiene tendencias a pecar. Por eso Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de sus propios deseos carnales. Claro que acá está hablando de deseos como unas tendencias cultivadas. Jesús, en cambio, tuvo tendencias heredadas porque él no cayó en pecado. Como Romanos 8:3 lo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en carne pecaminosa, y a causa del pecado condenó, eso significa inhabilitó, lo dejó inactivo al pecado en la carne. Y el pecado consiste en que en caer en tentación. Cuando en Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es cuando entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que se ha formado, una vez que ha llegado a su plenitud, a sus propósitos, da luz al pecado. Entonces, a través de eso es que llegamos a pecar. O sea que si no hay tendencias al pecado, pues no hay pecado. Jesús tuvo que tener tendencias a pecar, no obviamente como que algo que lo hubiese hecho, como que lo hubiese cultivado, sino como algo que lo heredó. Conclusión, siendo en forma de Dios, Jesús se aproximó en la forma de carne de pecado, en la forma de su naturaleza caída. Eso es lo que quiere decir Filipenses 2:5 al 8, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, nuevamente dice, de siervo. ¿Cómo? Hecho semejante en su forma a los hombres. Es lo mismo que quiere decir cuando en Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo mismo, en semejanza de carne pecaminosa, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es lo mismo que dice Hebreos 2:17 y 18, cuando dice Hebreos 2:17, o en Romanos 8:3, perdón, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, lo mismo que en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo. ¿Qué significa eso en todo? Quiere decir en toda su forma o su naturaleza pecaminosa, semejante a sus hermanos. Así, exactamente en toda su forma, en toda su naturaleza pecaminosa. Es lo mismo que lo que dice Romanos 8:3. Semejante de carne, en semejanza de carne pecado, en semejanza de carne pecaminosa, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a los que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo pasó aflicciones en las tentaciones. Entonces tuvo que hacerlo de la misma manera, no fue fácil para él. Él aprendió, tuvo que aprender, así como nosotros, como dice el libro que hemos leído, en el libro de Hebreos, pues en cuanto él aprendió, como dice acá, Hebreos capítulo 5, versículo 7, por lo que padeció en las tentaciones, aprendió la obediencia. Él no tuvo ese conocimiento eh, antes, sino en ese momento lo tuvo que aprender a pasar las pruebas, así como nosotros tenemos que aprender a depender de Él durante las pruebas. Esa es la idea. Y Dios lo que quiere es que conozcamos a Jesús en su parte de su humanidad, para que nosotros podamos aferrarnos de Él, confiar en el poder que Jesús tiene y conocer también el poder que Jesús tiene para ayudarnos en los momentos más difíciles en los que somos afligidos durante las pruebas. Que el Señor nos acompañe y podamos comprender y aplicar las cosas que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Amén. Vamos a orar antes de terminar esta lección. Querido Dios, te rogamos que tú nos acompañes, que podamos, Señor, tener un conocimiento más claro, preciso, bíblico, respecto a lo que se refiere a la naturaleza de Jesús. Quédate con nosotros
día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.